Amén. Yo estaba justamente en esta mañana, siempre nosotros hablamos, ¿no? Que Dios nos redimió, Jesús es nuestro redentor, ¿no? Y yo fui a buscar en el diccionario qué significa el pariente redentor. ¿Qué significa? Y me gustó el significado, sencillo, pero muy apropiado. Yo voy a compartir aquí con ustedes lo que significa redentor para que podamos, me encantó substantivo femenino, masculino, ¿no? Y femenino redentora, que redime o pone fin a un dolor, un trabajo u otra molestia. Entonces, el redentor, el que pone fin a un dolor, a un trabajo o a una molestia. Entonces, nesse momento que estamos reunidos aqui, justamente para escuchar a palavra, eu queria empezar com esta, né? Qual é a necessidade que vos tenés en esta mañana? Si vos necesitas un redentor, alguien que venga a poner fin a un dolor, a una situación difícil, a un trabajo, una carga o alguna molestia, Jesús vino para eso. Para eso está Jesús. Entonces, cuando vos pienses en Jesús, en lo que Dios está haciendo en tu vida, piensa en esto. Dios viene para ayudarme en esa situación y para poner fin a situaciones que me molestan, ¿no? Me gustó esta traducción. Entonces, volviendo a nuestra palabra, ¿no? Estamos hablando semana pasada, estamos hablando del libro de Ruth, un libro que me encanta, me apasiona por su historia y también cómo Dios actúa y hace en todo ese momento. Y yo quería saber, en una situación como la de la Noemí, ¿cómo nosotros actuaríamos? Cuando nosotros sim passamos por uma situação assim de quebranto, de dolor, de desamparo, como actuamos, né? E como a sociedade, o mundo atua nessa circunstância? E nós estudamos como actuaram os personagens dessa história semana passada. No primeiro capítulo, revela um homem, né, em el andar com Deus. E quando esse homem se move segundo seu próprio critério e racionamento, quando ele não consulta a Deus, pero a si mesmo para tomar decisões e não toma em conta os propósitos de Deus, ele sai de sua terra e vai a um lugar, Moab. O pastor hizo um resumo muito bueno dessa palavra. E quais foram os resultados? Pero ao mesmo tempo nos revela o regresso. Por isso nós não temos que ter medo de regressar. Se estamos passando por uma situação en que decidimos mal, en que hay algo que no está bien, que necesitamos rever o cambiar en nuestras vidas, no tenga miedo de regresar. Y ahora nosotros vamos al segundo capítulo que habla del regreso. ¿Qué pasa con Noemí? ¿Qué pasa con Ruth cuando ella regresa a esa ciudad? Y al mismo tiempo vamos a hablar la figura del pariente redentor. Y yo quería leer el libro de Ruth 2, né? Recordando que nuestra palabra habla de esperar hasta el fin. Esperar porque Dios va a traer lo que necesitamos. Yo quería leer capítulo 1, o capítulo 2, versículos 1 al 7. Solamente 1 al 7. Vamos a hablar primero sobre esos 7 versículos, ¿sí? Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz, y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino a Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo
Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Amén. En ese momento, esta palabra habla de tres personas aquí. Primero empieza hablando de Boaz, que Noemí tenía un pariente. Y ese pariente era un pariente de su marido. Y por ser pariente del marido, él tenía también un rol de redentor. ¿Y qué es el pariente redentor segundo Levíticos 25, 48 o 25, 25? Si tu hermano empobrece y vende algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano haya vendido. Entonces, lo que Noemí había vendido, si ella no tenía nada, este hermano tenía que ir allá, comprar de vuelta después de un año y entregarle. Entonces, ¿qué pasa con ese pariente? Vamos a hablar un poquito de él. Primero, pariente de su marido y hombre rico. Entonces, aquí está una cosa muy buena de este hombre. Y el nombre Boaz significa poderoso. Él era un hombre poderoso y tenía un nombre de hombre poderoso. Entonces, yo quiero poner 4 cosas que la persona que es el redentor necesita. ¿Cuáles son los requisitos para que él sea redentor? Primero, tenía que ser un pariente cercano. Segundo, capaz de redimir. O sea, estar en condiciones pudiente económicamente. Tercero, tenía que estar dispuesto a redimir. Porque no era solo ese pariente, él también tenía que, él puede decir sí o no. Y él debería realizar un pago. Entonces, Boaz, él reunía por lo menos unas 3 aquí. Y después vamos a ver en el futuro que él reunía las 4. Primero él era pariente cercano. Después él tenía condición, era pudiente. Después él tenía voluntad de redimir. Y después él quiso realizar el pago. ¿Y qué eso tiene que ver con nosotros? Necesitamos un pariente rico, ¿no? Todo aquí nosotros necesitamos. Y nuestro pariente rico es Jesús. Jesús, él tiene las condiciones todas aquí. Él es pariente cercano, es nuestro hermano mayor. Él es pudiente, tiene todo. Él tiene voluntad de nos redimir y él realizó el pago ya por nuestras vidas. Y así, siguiendo en este libro, que parece muy sencillo, pero en realidad encontrar con Jesús es fácil. Lo que necesitamos es reconocer esto que Jesús hace con nosotros. Pero en la situación aquí natural, imagínate encontrar un pariente que reúna todo eso. No es una cosa tan sencilla, ¿no? Y Boaz, que sería poderoso, fuerte, él viene y él está actuando en este momento. Y todo empieza cuando Ruth decide trabajar. Ella viene y dice a su suegra: te ruego que me deje ir al campo. Ruth era una mujer, ya había sido casada, viuda. ¿Por qué será que ella pide a Noemí aquí permiso? ¿Por qué ella le comenta a esta mujer que no era su pariente porque era la mamá de su marido? Entonces aquí vemos en Ruth que primero ella tenía temor, pero ella también tenía obediencia a Noemí. Respetaba la experiencia, el conocimiento y la sabiduría, porque ella dice: te ruego que me deje ir y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y Noemí respondió: ve, hija mía. Entonces aquí vimos primero que Ruth, ella es una persona que ella se sujeta a la autoridad. Y estando allá en los campos de Belén, de la casa del pan, ella se sujeta a la autoridad de Noemí. Entonces, hasta entonces nosotros vamos a hablar de Noemí en Moab. Ahora vamos a hablar de Ruth en Belén. Y todo empieza cuando Ruth se va a un campo. Y ella empieza a seguir a algunas personas
Y por casualidad, habla la Biblia en portugués, ella entra en el campo del pariente de su suegro. Entonces, cuando ella va a hacer eso, ¿no? Nosotros vemos que ella va con actitud de trabajo, va con actitud de diligencia, pero también de obediencia. Y ella entra en un campo. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener en clara, Dios no premia insensatez o cosas que hacemos sin pensar o sin consultarle a Dios, gente. Hay cosas que hicimos que no consultamos y que vamos a cosechar. Aún así, Dios quiere ayudarnos a reorganizar nuestra vida. Y fue lo que Dios hizo con Noemí. Y está haciendo ahora. Pero también Dios premia a aquellos que trabajan. No hay caso. Sabiendo que en el Señor tu trabajo no es vano. Lo que vos haces en tu casa, en tu escuela, lo que vos haces en la iglesia, Dios te va a premiar. Porque Dios es así. Y Dios prospera a quien se instruye en su palabra y también lo pone a prueba. Pero no con insensatez, más buscando a Dios. Y aquí nosotros vemos, gente, que había mucha gente espigando. Había mucha gente en este lugar. Pero algo, y ahí yo vuelvo a la palabra del pastor. Ayer, ¿cuál fue tu pregunta que vos hiciste ayer sobre qué están viendo en vos? ¿Qué están viendo en nosotros? ¿Qué están viendo en vos? Fue la pregunta. Porque había tanta gente y vos viene y lo primero que ve es la mujer que está allí, una mujer diferente, una mujer que él no sabía quién era. ¿Y cuántas personas no había allí trabajando? Pero, ¿qué responde su criado? Y aquí viene el versículo 7. Ha estado trabajando desde la mañana hasta ahora sin descansar ni un solo momento. Bajo el sol de Israel, ella estaba trabajando. Y la gente estaba viendo lo que Ruth estaba haciendo. Aún que ella no sabía, alguien le estaba mirando. Entonces yo veo así, muchas veces nosotros decimos, yo estoy haciendo esto y nadie ve, yo estoy me esforzando, estoy aquí limpiando mi casa y nadie, estoy aquí estudiando, nadie me ayuda. ¿Eh? Pero Dios está mirando. Y como dijo una vez, dijimos ya, Dios mira el corazón. Y Dios miró el corazón de esta joven que estaba allí trabajando. Y la gente vio que ella trabajó mucho, que ella no paró. Y estaba allá cosechando. Entonces, una cosa que nosotros tenemos que decir, que esta actitud, que esa conducta, esa disposición no ha pasado por alto a los servidores del dueño del campo. Y también la actitud de ella, su conducta no pasó por alto a los ojos de Boaz. Entonces, ¿qué tenemos que aprender con eso? Que lo que hacemos de corazón para Dios no va a pasar por alto, gente. Que cuando nosotros nos entregamos y damos nuestro mejor, Dios no va a dejar que eso pase por alto. Y cuando yo veo a esa mujer, tanta gente había allí, pero todos veían lo que él estaba haciendo. Entonces, eso que tenemos que quitar de acá. Lo que hacemos, lo que nosotros buscamos en Dios, Dios va a premiar, sí. Aunque tarde, aunque hoy yo no vea, aunque, no importa, va a llegar el momento. Y una de las cosas que más me da aquí es que esa mujer podía haber quedado en su casa o hasta haber salido a pos de un hombre que iba a pagarle. Él era joven, era hermoso. Bueno, voy a ver si encuentro a alguien que venga aquí a... Pero ella no hizo esto. Ella fue a trabajar en el campo. Y no es que ella fue a trabajar sabiendo que ella iba a cosechar, que había el árbol. Ella iba a buscar lo que sobraba. ¿Entendés? No es que ella iba a llegar allá. Bueno, acá está la uva, yo voy a cargar. Está la plantación de cebada. No, ella tenía que buscar lo que sobraba para el huérfano, para el extranjero y la viuda. Entonces, no es que ella iba allá, ya había su sueldo, todo. No, ella iba a buscar algo que tal vez iba a estar disponible para ella. Por eso que la Biblia habla en el libro de Levíticos que hay que dejar, ¿eh? Lo que se queda, lo que cae en el piso. No se recoge también si sobró algo en este árbol que vos pasaste una vez, dejar.
Y Ruth iba a buscar esto, gente. Ela não tinha um sueldo já, ou já estava a plantação allá para ela. Não. Ela foi a buscar o que sobrava. E se não sobrava, ela tinha que seguir buscando. Por isso, nós temos que entender que muitas vezes a situação de estar na vontade de Deus não é a mais fácil. Ou a que mais nos dá, a vezes, frutos e já somos prósperos. Às vezes é uma espera. E Ruth passou por esse processo, né? Pero quando le dice a este homem quem era ela, vamos a ler versículo 8, vamos a ler hasta el versículo 13, por favor. Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Booz y le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Amén. Entonces aquí está interesante que ella se va al campo, pero ella no es una persona que ela se siente merecedora. O yo ahora voy aquí, voy a ser recompensada porque estoy cuidando a mi suegra. Y lo primero que Boaz le dice a ella es: oye. ¿Qué pasa cuando yo le digo oye? O a la persona, escúchame, la persona te va a mirar. ¿Por qué? Boaz en ese momento quería que Ruth escuchara lo que le iba a decir. Y Boaz hace algo en ese momento. Llama la atención de ella para que ella le escuche. Y él empieza a dar a ella una voz de comando. Primero, oye, escucha, atende a lo que voy a decir. Segundo, ele le dá a ela e muitas coisas. Primeiro, uma instrução. Depois que ele dá a instrução, ele le invita a permanecer. E depois ele dá uma ubicação. E nesse momento, Ruth pode dizer, ele le diz: mira, hija, primeiro, ele diz assim: oi, hija. Primeiro, oye, né? Oye. Depois ele disse a ela: não vayas a espigar a outro campo. Le dá uma instrução. Nem pases de aqui. Aqui estará junto a mi criada. Então, le dio uma instrução em um lugar onde ela tinha que permanecer. Aí, Ruth iba a decidir se se quedava ali ou não. Pero ali ele dijo, e dio uma direção: seguí a mi criada. Donde elas se vayan, você vai sair. Acompanhá-las. Então, gente, nós temos que entender que quando Deus nos chama a hacer algo, Ele nos vai instruir, nos vai ajudar a permanecer, nos vai dar uma ubicação. A decisão é nossa. Me quedo nessa ubicação, me quedo no campo de Boaz, me quedo bajo a proteção. Aunque Boaz foi a verdade a ela toda a plantação, não le deu nada. Le hizo trabalhar. Y ahí yo decía: Dios mío, ese hombre podía haber hecho, darle todo, levar los canastos ahí que querés y pasar ahí con tu suegra. No, no, no. Vamos a trabajar, Ruth. Vos estás invitada a venir a mi campo, a estar con mis criadas y a trabajar, y a estar bajo mi protección. Y está interesante que cuando él habla eso, ele dice: no te mueves de aquí, quédate aquí. Y yo te pregunto, ¿dónde estás hoy? ¿Qué campo estás? Estás en el campo de la aflicción, de la búsqueda, pero es el campo de
del Señor de Boaz para tu vida? ¿O está en el campo donde no hay una palabra de misericordia, de consuelo, no hay una palabra de esperanza? Tenemos que ver qué campo estamos. Y está interesante cuando él dice así, no te muevas aquí. Y él le habla con gracia, le habla con misericordia, aunque él empieza ya diciendo así, oye a ella, ¿no? Y nosotros tenemos que ver que la palabra de Dios debe conducir nuestros pasos y decisiones en nuestra vida, carrera, trabajo, casa, familia. Su misericordia nos concede privilegio y su gracia es la que nos sostiene. Pero si creemos que nuestra sabiduría es la que nos sostiene, o solo nuestra capacidad, o solo nuestro sacrificio, no estamos en el campo de Boaz. No estamos en el campo del Señor. En el campo del Señor, nuestra capacidad no es nada, nuestra sabiduría tampoco. En el campo de Boaz, la sabiduría es la del Señor en primer lugar. Y la esperanza en el Señor. Y una cosa más también. Si hay provisión, vamos a adorar a Dios. Y si no hay, seguimos adorándole a Dios. Este es el campo del Señor. Y cuando nosotros vemos esto, ¿no? Y Ruth, ella estaba en una casa que no era de ella. Ella trabajaba bajo el sol para proveer para su suegra también. Y ella cosechaba de la porción que sobraba para el órfano, el extranjero y para la viuda. Y nosotros podemos citar que ella no era próspera, ella no estaba en la abundancia de Dios. Pero no es verdad. Ella estaba en el campo que Dios había preparado para ella. Y era ese el lugar de provisión de Dios para ella y para su casa. Entonces los campos del Señor no tienen alambradas humanas. Es oír su voz y seguirle. En la obediencia hay bendición y satisfacción. Y la otra cosa que vemos aquí es que ella tenía que poner los pies donde estaban las criadas. Ella tenía que seguir a alguien. Ella no tenía que ir donde ella quería, ella tenía que ir donde las criadas le iban a apuntar. Entonces tenemos que saber dónde Dios nos apunta, dónde tenemos que ir. ¿Por qué? Ahí él sigue, ¿no? Y ella le dice, ¿por qué me ha hablado esto? Con humildad ella le dice, Señor, yo soy extranjera aquí, yo no soy nada. ¿Y por qué me has hablado así? Ella dice, ¿no? Y él dice, he sabido, me han informado todo lo que has hecho. Parecía que nadie vio lo que Ruth estaba haciendo. Pero ese señor viene y dice, me informaron, me contaron, la gente está diciendo todo lo que vos has hecho. ¿Cómo que vos, después del amor de tu marido, has dejado padre y venido a un pueblo que no conociste? Todo lo que vos has hecho a mi pariente Noemí no está oculto. Todo lo que vos estás haciendo con amor no está oculto. Y más, Jehová recompense tu obra y remuneración sean cumplidas de parte de Dios. Entonces, ¿qué es la recompensa? Y él dice, Jehová recompense tu obra. Y cuando yo miro a ese señor hablando eso a una persona que es extranjera, tan interesante como él hace y como Ruth recibe la cosa. Y él le da una palabra de bendición. Tal vez ese versículo sea el versículo de todo el libro. Y entonces la recompensa es una compensación o premio que se obtiene por un servicio, un mérito o una buena acción. Ruth ha hecho una buena acción. Y aquí él dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel. Ese versículo necesita ser una realidad en nuestra vida. Cuando vos estés desanimado, ponga ese versículo por tu casa. Señor, va a llegar el momento. Tú vas a recompensar. Tú vas a dar lo que yo necesito. Y cuando nosotros vemos aquí, es tan interesante que ella dice algo del versículo 13, que fue lo que él había dicho a su suegra. Dice así, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos. Y ella decía, yo voy al campo y voy a explicar en pos de aquel al cuyos ojos hallaré gracia.
la oración, lo que él había hablado con su suegra se cumple aquí. Él encuentra a alguien que, que le tiene en gracia, que la ve allí. Y vos le añade algo. Y le dijo, a la hora de comer, ven aquí, come del pan y moja tu bocado. Entonces, él no solamente le da protección, le da un trabajo, le da una profesión, como también él le da cosas con detalle, gente. Le da agua para beber. Imagínense cuando vos estás con sed y viene alguien y te da un tereré, aquela sed, aquele sol. O vos llegar a un lugar 11, 12 de la mañana cansado y alguien viene y te invita a un vaso con agua. Este hombre hace eso. Le da agua, le da lo que ella necesita. Y él le dice, y le llama a comer. Ella no iba a tener almuerzo ese día. Y él viene y le da algo a comer. Entonces, en el versículo 14, viene algo más, parte de la recompensa que él está teniendo este día, ¿no? ¿Puede leer el versículo? Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Y aquí Ruth dice algo antes, ¿no? Que él ha hablado a su corazón y ha consolado. Entonces Ruth, primero que la recibió aquí fue consuelo de parte de él, porque ela estaba desamparada, era una viuda, había perdido su marido, su compañero, la persona que estaba con ella, estaba con una suegra amargada, y ese hombre viene a consolar. Y ha hablado al corazón de tu sierva. ¿Cuántas veces nosotros estamos haciendo esta oración diciendo, Dios, habla a mi corazón esta mañana? Habla a mi corazón delante de ese día, de ese problema, de esa situación. Tenemos, gente, que pedir en cada situación que Dios hable a nuestro corazón. Porque la voz de Dios te va a traer esperanza, te va a traer fuerza, te va a traer consuelo. Ruth llegó a este campo sin saber lo que iba a suceder, a acontecer. Su suegra se quedó en casa esperando por algo, porque ellas no tenían que comer. Y cuando ella llega allí, este hombre habla a su corazón, este consuelo, y trae consuelo. Nosotros necesitamos esto, gente. Para de depender más de lo que pensamos, de nuestra fuerza, de nuestro trabajo. Y escuchar la voz de Dios. Y recibir el consuelo, recibir el aliento. Y mira que la cosa no para ahí. Cuando ella come, deja todo. Ella no es que ella come y dice, bueno, comí, ahora me voy a casa, ya tengo acá una semillita, voy a llevar a mi suegra. No, ella no hace eso. Ella se levanta y vuelve a trabajar. Y hay algo aquí que eso me llamó la atención de ella, porque ella comió y vos ver un cuadro diferente, ¿eh? Mucha gente, ya ocurrió eso una vez, que nosotros contratamos a las personas a trabajar de mañana, fueron a almorzar. Mauricio dijo, ¿ustedes van a volver? Jamás aparecieron. Coloque avión, cobraron la mañana, se fueron, no volvieron más. Entonces, muchas veces, nosotros, ella ya había comido, ella ya estaba saciada, tanto que le sobró, ¿no?, la comida. Era tiempo que ela podía decir, bueno, voy ahora a tomar mi siestita de las 1 a las 3, después me voy a despertar y voy a hacer algo. No, ella no hizo eso. Ella se levantó y dice algo y fue para espigar. Diligencia, gente. Ella sabía que ella no podía perder tiempo porque era solo este día. El otro día no sabía si iba a haber más cosecha. Y ella se levanta, ¿no? Y nosotros tenemos que ver que delante de esa actitud de diligencia y de esa actitud de que ella se levanta para seguir trabajando, vos le añade
más. Cuando él vio que ella se levantó a espigar, él le dio orden a sus criados que dejen cosas para que ella coseche, que no reprenda, que no la avergonce y que la proteja. Entonces nosotros tenemos que ver que ella no reposó, que ella no fue a hacer su siesta. Y ella ya tenía hasta para llevar a su casa. Ruth volvió a trabajar y volvió a estar en el campo. Y con esto, él le bendijo mucho más. ¿Qué Dios está mandando que hagamos, gente? Y que nosotros no queremos seguir trabajando a la tarde. Eclesiastes dice, pone por la mañana la mano en el arado y a la tarde no quite la mano, porque no sabe el momento que va a dar fruto. No sabemos, gente, en qué momento las cosas van a dar fruto en nuestras vidas. Si vos estás orando y no viene la respuesta, seguí orando. Si vos estás trabajando y todavía no tenés la respuesta, seguí trabajando. Si vos estás estudiando y está pasando aquí con las personas que vos vas a estudiar y nadie viene a ayudarte, vos tenés eso, seguí haciendo, porque el Señor te está viendo. Él sabe tu lucha en ese momento. Entonces, muchas veces tenemos que tener una actitud diferente, semejante a la que tuve Ruth. Está difícil, mi suegra está allá en casa y yo aquí bajo ese sol, pero yo voy a seguir trabajando. Y fue esto lo que ella hizo. Y ella sigue trabajando y Dios le va añadiendo cosas. Tanto que ella necesitaba como cosas para su suegro. Y nosotros podemos hablar lo que sea, gente. Puede faltar plata, puede faltar lo que sea en nuestra casa. Pero de algún momento, de algún lugar, Dios te quita algo que vos necesitas. Que sea un pedazo de pan, que sea un jugo, un litro de leche, algo Dios quita. Nosotros llegamos aquí a la mañana, estaba Magda y Matías, y yo miraba la mesa y decía, ay Señor, hay tan poco, ¿no? Yo miré así. Y de repente yo miré y fue llegando, sobró leche, sobró mucha cosa. Y yo solo miraba al Señor y yo sabía lo que yo estaba pensando. Y fue llegando, y fue llegando, y fue llegando. Sobró no sé cuántos litros de leche ahí. Hay chocolate acá también. ¿Sabe? Dios es así, gente. Él hace a su manera, no a nuestra manera. Y cuando yo veo que Dios hace eso, es muy importante, ¿no? Y otra cosa también que yo veo aquí, seguindo ¿cómo se dice? La palabra. Que Boaz, él estaba preocupado en bendecir a Ruth y su suegra, porque él sabía su obligación como hombre, como judío, como pueblo de Dios y como pariente. Y yo veo lo mismo en Dios. Y como vino eso. Y ahora solo para que nosotros vayamos al final de este capítulo que yo quería terminar. ¿Qué pasó con el trabajo de Ruth? ¿Cuál fue el resultado de este día? ¿Puede leer, por favor? Versículo 15 en adelante. 17. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó todo lo que había recogido y fue como un efa de cebada y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio y le dijo a su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía,
que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Muy bien, entonces vamos a terminar este capítulo. Yo voy a hablar un poquito más. Aquí, ¿cuál fue el resultado del trabajo de ella? Fueron un nefa. Yo estaba buscando cuánto es esta medida. Esta medida en litros son 37 litros. Pero como para pasar a kilos, yo pienso que llega ¿a qué? A uns 18 más o menos. Más o menos 18 kilos de gramos. Si vos querés saber cuánto es, agarrar 5 kilos, 5 paquetes o 3 paquetes de 5 kilos de azúcar o de arroz, más o menos va a llegar lo que ella trabajó. Y es granos, no es que era una cosa grande. Entonces, quienes trabajan para Dios nunca volverán con las manos vacías. Años sirviendo a Dios. ¿Cuánto aquí puede decir? Hubo un momento que decía, Dios, aquí no va a salir nada, no tengo nada. Como Noemí faltó. Pero podemos mirar y decir, sí, Señor, en cada situación, de alguna manera Dios trajo. Y la Biblia también les recuerda nuestros Salmos 126, que estamos de nuestra restauración. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo sembraron. Noemí vino con lágrimas del campo de Moab, del campo de Booz, ¿no? A Belén. ¿Y qué pasa cuando llega su nuera y toma todo lo que ella trae y le entrega? ¿Qué pasa con Noemí? Noemí, aquella que llegó diciendo que era amarga, dice, ¿dónde has pegado hoy? ¿Dónde conseguiste todo eso? ¿Quién fue? Lo primero que ella dice, ¿no? La suegra cuando le pregunta, que está interesante, bendito sea el que te ha reconocido, porque ella dijo, en algún lugar muy bueno vos fuiste, alguien muy bueno te recibió, porque para que vos venga con todo esto, algo pasó. Entonces, cuando nosotros vemos lo que pasa aquí, hay una cosecha para esas dos mujeres que vinieron a la casa del pan. Por eso que podemos ir a la casa del pan sin problema. Dios va a proveer. Y contó él a su suegra dónde había trabajado. Y el nombre del varón con quien había trabajado era Booz. Ahí la suegra, ¿eh? Que estaba ya contenta, feliz porque su nuera estaba bien. Su nuera volvió sin que nadie le haya tocado, avergonzado o dicho algo, porque ela é extranjera, moabita ali. Y su suegra le mira y dice algo que es muy bueno. Sea el bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después dijo Noemí, nuestro pariente aquel varón, y uno que puede redimirnos. Ahí está el pariente redentor. Él podía redimirlos. Y más, ahí está Noemí, que reconoce que aunque ella no tenía hijos, más para, o marido para proveer, vino un pariente. Y yo digo lo mismo de Jesús. Jesús no ha rehusado de ninguna manera su benevolencia para con nosotros. Para con ninguno de nosotros, ¿no? Y nosotros tenemos que entender que eso hace parte de la cosecha de aquellos que vuelven para Dios. Otra cosa que también podemos quitar de ese pasaje, ¿no? que estamos leyendo también, es que ella explica quién es. Y Ruth dijo, además de esto me ha dicho, él me dejó trabajar, él me dejó ser, pero hubo un además. Si vos querés escuchar un además de Dios, además de eso te voy a dar esto, aquello y esto. Espera hasta el fin. No salga de este lugar. Y si vos tenés que regresar de alguna decisión, de algo como Noemí tuvo, no te preocupes. El Redentor está allí para quitar tu dolor y para te dar la fuerza. Y además, Dios, Él es lleno de además. Te doy esto y además te doy un nuevo nombre.
Y además, las personas te van a tratar con dignidad. Ruth, yo te voy a dar una casa, una suegra que te ama, porque qué duro, ¿no? Que hay suegras que no se llevan con sus nueras y hay nueras que no se llevan con su suegra. No es mi caso, ¿no? Gracias a Dios, Dios me dio una Noemí. Gloria a Dios. Mi suegra se la puede, ¿eh? Él me trata, gente. Dios me dio una Noemí. Y yo soy como Ruth en su vida. Ella me dice esto. Y yo agradezco a Dios porque mi suegra, si tiene una persona que ora por nosotros, esta es mi suegra. Si tiene una persona que si nosotros decimos, ella va a estar para ayudar, es mi suegra. Y él mismo también con ella. Si pasa algo allá, somos los primeros que queremos estar. Gente, es posible. Y cuando yo veo esto, de estas dos mujeres, Dios le dio a Ruth, la moabita, la pecadora de la tierra de los depravados, idólatras, todo que vos imaginar estaba allá en Moab. Era también donde había sacrificio de niños. Sacrificaban niños también, quemaban vivos para el dios Moloch de la plata. Es de ese lugar que sale Ruth. No muy diferente de donde yo salí, no muy diferente de mi vida. Pero Dios dio un nuevo nombre para ella. Dios dio una casa, dio un trabajo, dio provisión. Y además, protección. Y además, un pariente redentor. Entonces nosotros tenemos que ver que esto que Dios hace es algo impresionante. Y ella dice, ¿dónde ha espigado? Hace todas las preguntas. Y nosotros tenemos que ver que en la Biblia, gente, nosotros tenemos muchos parámetros para llevar una vida con Dios. Y para creer en sus promesas. Y para que cada uno de nosotros podamos decir, Dios, yo tengo esta opción, yo tengo aquella. Pero ayúdame a decidir en lo que más te agrada. Y si hoy yo estoy en un lugar que yo digo, Señor, no era bien esto que vos tenías para mí. Entonces yo voy a volver al lugar que Dios tiene. Aunque con lágrimas muchas veces, aunque sufriendo, aunque matando nuestra alma que no quiere doblegarse a la voluntad de Dios, vamos a volver al lugar. Aunque sea bajo el campo del sol, viviendo de lo que sobra, viviendo de la espera, ¿no? Un ejemplo, Alcides. Alcides tiene clientes, ¿no? Alcides, puedo comentar, que tiene la oficina, todos saben, no va a hablar nada nuevo. Solo quiero decir, Alcides no sabe cuánto ele va a ganar mañana. No sabe qué clientes van a venir. No sabe qué tipo de autos van a venir. Y esos días, ¿qué pasa? Una vez estaban hablando de un auto que Alcides miraba aquí en Alcides. ¿Dónde está el problema? Ya hice esto. Y Alcides no encontraba el problema. Y el auto seguía con el problema. Entonces, Alcides, él tiene que estar, a pesar de saber, de ser una persona capacitada, en mecánica, él sabe que muchas veces va más allá de su capacidad, más allá de lo que él puede hacer. Y es Dios quien trae los clientes, quien le ayuda. Y hay situaciones que no son fáciles, porque a veces él arregló el auto y llama a la persona, Alcides, tengo tal problema, y él tiene que irse a ver. No es que, Alcides, no es fácil. Pero ¿dónde está la confianza y la seguridad de Alcides? En Dios. O él depende de Dios, o él depende de su capacidad. Él ya vio que es más fácil depender de Dios. Entonces, gente, estoy dando un ejemplo para que ustedes vean que Ruth más o menos eso. Ella no sabía si iba a haber semillas, si iba a haber espigas, los manojos, pero él manda los manojos. Boaz manda las espigas para que la tenga. Entonces, solo para terminar, aquí vemos algo también que Noemí le dice. Entonces, además de ella tenía ahora que seguir las criadas, ir donde él estaba y tener protección. Y Ruth responde, mejor es mi hija mía que salgas con sus criados y que no te encuentres en otro campo, porque ella sabía que podía haber problemas. Ella sabía ahora que su nuera estaba bajo protección. Y estuvo pues junto con las criadas de Boaz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y de la del trigo. Y vivía con su suegra. Gente, ese último versículo para terminar. A veces nosotros decimos así, Dios, ¿para qué yo voy a orar si Dios ya sabe lo que yo necesito? ¿Para qué yo voy a pedir? Tanto Dios ya sabe.
¿Para qué que Ruth iba a trabajar si Boaz era dueño de todo y era el señor del campo? ¿Por qué que ese hombre hizo a esa mujer trabajar toda la siega, toda la cosecha? ¿Por qué te parece? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué te parece que ella tiene que trabajar? ¿Por qué, Max? ¿Por qué, Cristian? ¿Por qué, Magda? ¿Te parece que ella tenía que trabajar? ¿Por qué, Alcides, te parece que ella tenía que trabajar? Nati, Ricardo, ¿por qué te parece? María Liz, Juliesa, Beli, Rosanita. Estoy preguntando todo. Ah, vale. Anto, Tami. ¿Alguien no quiere arriesgar algo? Yo estoy preguntando. Vamos, Rosana, decirle. Para conquistar, yo pienso, para saber lo que estaba en su corazón. Si ella iba a aguantar trabajo, si ella estaba allá queriendo encontrar un pretendiente para que la mantenga. Yo pienso eso. No encontré la respuesta. Estoy preguntando para ustedes para que podamos pensar. Porque a veces nosotros decimos a Dios, Dios, ¿por qué que me tocó vivir esto? ¿Por qué que yo tengo que orar si tú eres el dueño del oro, de la plata, de todo, de los animales? ¿No? Gente, a veces no tenemos la respuesta. Pero Dios... Porque digno es el trabajador de su salario. Todo trabajo en Dios, dice la Biblia, no es en vano. Todo el trabajo en Dios no es en vano. Para que Noemí comprendiera que era Dios el que le estaba proveyendo las oportunidades. Y para Ruth también, Ruth estaba conociendo a Dios. Entonces, cuando yo pienso, ¿no? Que aquí ella dice así, y ella se quedó, gente, con las criadas. Ella no se quedó en la casa, tranquila, ¿no? Siendo servida. Ella se quedó trabajando con las criadas. No te preocupes si vos estás hoy con las criadas. No te preocupes si vos estás en un campo que vos no sabes qué vas a cosechar al día siguiente. Confía en Dios. Confía en Dios. Y aquí yo dije así, hasta que se acabó la siega de la cebada y del trigo, y vivía con su suegra. Entonces, gente, hay cosas que no tenemos la respuesta, pero la respuesta que yo tengo, Dios está trabajando en nuestro corazón. Dios está trabajando en nuestras vidas, porque hay cosas que Ruth no estaba preparada. Ruth necesitaba conocer ese pueblo, mostrar su carácter, su dignidad, para que Dios venga a actuar en su vida. Yo quiero dejar así esta palabra. Vamos a esperar, gente, hasta el fin, al lugar que Dios tiene para vos. No hay problema si vos tenés que volver atrás de una decisión. Mejor volver atrás hoy y volver con prejuicio, como volvió Noemí, que Dios te va a ayudar a salir, que quedarse en el prejuicio, que va a ser peor. Es como la bola de nieve. Va a aumentar, aumentando, aumentando, hasta que... Y con Dios, Dios para. Dios para la bola de nieve. La bola de nieve. Yo quería dejar esa palabra aquí. Capítulo 3. Vamos a seguir otro día cuando el pastor diga. Pero se queden con este último versículo. Y ella se quedó trabajando con las criadas hasta el fin. Hasta que terminó las siega de la cebada del trigo y ella vivía con su suegra. Dios tiene un lugar para nosotros de descanso. Un lugar donde Él trae la provisión diaria. Un lugar donde muchas veces no sabemos cómo va a ser, mas es un lugar de seguridad. Refugio, como ela dice aquí. El Dios cuyas alas viniste a buscar refugio. Otra cosa también yo estaba leyendo. Refugio siempre nos dice de seguridad, confianza y protección. Ese lugar es un lugar de refugio. Está la montaña de Dios, te trae refugio. Y a su tiempo, Él va a recompensar, va a remunerar, va a restituir. Pero mientras Él no hace,
Vamos a trabajar en la siega. Vamos a seguir, como dice, espigando, predicando la palabra y reflejando el amor de Dios. ¿Qué están bien en nuestras vidas? ¿Qué están bien en nosotros? ¿Qué Dios quiere de nosotros? Sigamos confiantes